Según UNICEF, 3 de cada 4 casos de abuso sexual en Venezuela ocurren contra niños, niñas y adolescentes. A nivel mundial, estallan escándalos de pedofilia en las más altas esferas, desde la iglesia, pasando por la realeza y hasta sedes de gobierno. Películas como Sound of Freedom ponen el foco sobre el tema, no sin salpicarse de polémica y discusiones, porque todos le tememos a los depredadores, pero no todos entendemos la amenaza a profundidad. Por eso hoy vamos a hablar de pedofilia. Tres invitados de lujo me van a acompañar a transitar este camino empinado que representa entender la pedofilia. Así que hoy vamos a intentar hacer ese ejercicio empático de ponernos en la piel de otro para entender por qué actúa de esa manera. Y en ese sentido, Aura Zócar, doctora, gracias por estar aquí, médico psiquiatra, psicoterapeuta, también Abel Saraiva, quien es psicólogo y psicoanalista, y Génesis Flores, futbolista profesional venezolana que tiene hazañas incontables en el campo del deporte, pero que hoy viene a hablarnos de sus hazañas personales. Así que gracias a los tres por estar. Y bueno, un poquito para ir calentando, para contextualizar, ¿qué es la pedofilia? Mira, la pedofilia tiene que ver con la atracción sexual que se produce por parte de un adulto hacia un niño. En sí misma no es delictiva. En cuanto, y no quiero decir con esto que hay que normalizarla, pero la pedofilia tiene que ver con una sensación, con una atracción que se produce, que luego puede materializarse en actos y allí constituye efectivamente un delito. Y ahora hay, ¿Qué es la pederastia? claro, ¿no? pero ahora, claro, Exacto. y ahora hay todo un tema porque, claro, en el mundo de redes sociales, que es un mundo que se presta muchísimo para todo el asunto de la conspiración, entonces hay un montón de gente que dice, bueno, si hay un movimiento que está a favor de que esto se suavice, de que esto se normalice, y de ninguna manera esto que digo de que tiene que ver con una inclinación y no es en sí misma delictiva, va por ahí. Más bien va por el lado de decir, entender que esto viene de algún lado porque el pedófilo es alguien que experimenta excitación sexual con niños. Okay. Es decir, el niño es su objeto de excitación sexual. Entonces, a partir de allí, vienen una serie de comportamientos, vienen una serie de cosas que evidentemente representan riesgo para la integridad de los niños. Que yo me imagino que esta apetencia es involuntaria, el pedófilo no elige serlo, ¿o sí? Fíjate, lo que pasa es que la pedofilia, como estaba diciendo Abdel, es esa atracción por algo que no es una mujer o otra persona mayor que de la persona de la cual se enamora. Constituye una parafilia. La parafilia es que hay un amor desviado. Un amor desviado en el sentido de que no es un amor hacia una persona, sino que puede ser hacia los niños en el caso del pedófilo. Y no es que no sea, no hay un delito. O sea, el pedófilo siente Deseos. malestar. Okay, siente el deseo vergüenza. hacia ese niño o esa niña que es muy pequeñito, puede ser desde pequeños de 6 meses de edad hasta los 13 años, es el término que establecen los manuales diagnósticos, que deben tener hasta los 13 años para considerarlo un pedófilo. Y el pedófilo puede iniciarse a partir de los 16 años, teniendo esa atracción. O sea, tienes atracción hacia un niño muchísimo antes, pero hasta los 16 años ya comienza más esa atracción. Sí, ahí hay algo que yo creo que puede ayudar un poco a ver por qué esta frontera es tan delicada. Y tiene justamente que ver con que hay una relación asimétrica de poder. ¿Okay? O sea, ¿por qué esto es importantísimo? Porque tú pudieras decir, bueno, ¿por qué se considera patológico? Porque, a ver, tú tendrías derecho en principio a que te guste lo que sea que te guste, pero resulta que acá hay una relación de poder que no es equitativa. O sea, si tú, por ejemplo, a ti te gustan los hombres, las mujeres, o lo que sea, si estás en igualdad de condiciones, esa otra persona tiene una posibilidad de decirte, no, mira, a mí no me gustas tú. Y bueno, ya tú verás qué haces con eso. Sin embargo, cuando se trata de un adulto en relación a un niño, hay dos factores, ¿no? Uno, las dificultades que puede tener el niño para oponerse al deseo de ese adulto. Y por otra parte, hay quien dice que, en efecto, esto con lo que goza el pedófilo y más adelante el pederasta cuando lo realiza, no es tanto en el niño como objeto en sí mismo,
sino justamente en ese ejercicio como abusivo del poder. No es, no se siente atraído por un par, se siente atraído por alguien en condiciones más desfavorables. Entonces, ¿podríamos decir que hay algo de egolatría, de sadismo en el pedófilo? Puede haber algo de sadismo. Puede haber, porque fíjate, lo que pasa es que también hay otros autores que refieren que el pedófilo busca, no es el niño, sino su propio niño, que ha sido maltratado cuando pequeño, que ha sido abusado y se queda como fijado allí en esa atracción hacia los niños. Oye, estás diciendo algo interesantísimo. De hecho, se han planteado tantas aristas importantes aquí y apenas estamos calentando que a mí me llama la atención eso de intentar justificar el espiral del abuso, ¿no? Sí. Porque casi siempre un maltratador previamente fue maltratado. Sin embargo, se supone que el discernimiento nos invita a entender hasta qué punto nosotros podemos continuar o cuándo tenemos que parar, porque indistintamente de lo que hayamos vivido, sabemos que lo que estamos haciendo no está bien. Claro. Entonces, eso no ocurre, me imagino. ¿Cómo entendemos que el maltratador era maltratado? Lo que pasa es que ahí pueden haber una serie de procesos inconscientes que se están jugando. Ahí hay un tema de, bueno, yo puedo tener algún tipo de malestar, algún tipo de trauma, algún tipo de patología incluso, y yo puedo buscar ayuda. Ahora, en el momento que yo replico y empiezo a causar daño, a partir de ahí yo soy responsable. Es decir, no estamos hablando de que, porque también ahí hay como un mito sobre este escenario, y es en el que las personas creen que el pedófilo es un loco. No es un loco. Es decir, porque además lo está haciendo en muchos casos con premeditación, con alevosía, hay un proceso de seducción, hay un proceso de unas prácticas que se realizan para que el niño haga y se mantenga sin denunciar lo que está sucediendo. Claro, pero también tenemos que ver que no todo el que haya sido abusado o que sea maltratado va a ser un pedófilo, porque si no vamos a creer que todo pedófilo es un niño maltratado y que todo se va a convertir. Génesis, yo quería agradecerte acá públicamente este espacio que abres para conversar con nosotros. De hecho, te viniste, estabas entrenando, ¿verdad? Sí. Y te viniste corriendo, y para mí es un lujo poder contar con tu testimonio. Me aproximo a él con muchísimo respeto, porque entiendo que hablar de esas cosas de la vida que nos duelen no es fácil. Y yo imagino que lo que vienes a contarnos es doloroso para ti. Sin embargo, has decidido romper el silencio y hacer pública tu historia de abuso. Con todo el respeto, quisiera que nos cuentes un poco cuál es tu experiencia. Sí, mira que es un tema bastante complicado. De hecho, creo que mi persona, incluso compañeras, es difícil en ocasiones hablar sobre eso. Ya hemos como superado muchas cosas en el tema del ámbito deportivo, la cual nos ha ayudado un poco a madurar sobre el tema y ya poder hablarlo como un poco más suave, sin mucho tabú, sin que genere como tanto dolor en nuestra vida. Entonces es como, creo que aprender a expresar un poco lo que se ha vivido. Y en este caso... Fue un entrenador en el caso de ustedes, y son 24 atletas quienes lo están denunciando por abuso sexual y psicológico, ¿cierto? Sí, fue un entrenador en específico, bueno, ya que claramente a raíz de ese comunicado se supo de quién se trataba. Kenneth Semereta. Sí, entonces creo que comunicar eso abrió muchas cosas, empezaron a salir muchas cosas a la luz, no solo en la selección venezolana, sino en otras selecciones. Entonces eso fue como un impulso también para otras personas, capaz no en lo deportivo, sino en otras áreas, a expresar también, a no seguir callando, porque creo que es algo que vivimos diario. Entonces, fue como un acuerdo también entre nosotras el tomar esa decisión, porque muchas personas nos juzgaron o dijeron que por qué ahorita, o sea, por qué en ese momento que lo hicimos y no mucho antes. Antes éramos unas niñas las cuales nos dominaban fácilmente, lo cual tú decías, bueno, no puedo estar en la selección si lo hablo. O sea, no voy a volver, como no si me van a volver. Fácil, sí, ¿no? Ponte en la piel de la gente. Exactamente. Para ver qué tan Entonces, cuesta arriba. en ese momento, muchas chicas vivíamos de eso, ¿sí? O sea, podíamos comer de lo que nos pagaban allí. Entonces, creo que era ese miedo también a perder eso que tú estabas adquiriendo para tu familia. Entonces, ahí empezaba eso como el callar, soportar. Entonces, creo que
Muchas compañeras más afectadas sobre el tema que lo vivieron más a profundo. Voy a llegar hasta donde tú me lo permitas y Sí. en compañía de profesionales que yo creo que nos van a ayudar a entender ese perfil del abusador. Mi caso no fue como más en lo sexual, sino en lo psicológico. Que no en es lo poca mental. cosa. Claro. Creo que es bastante. ¿Por qué? Porque en ese momento pude soportar demasiadas cosas con solo una palabra. O sea, que recibir una palabra mal dicha era significado de bloquearse. ¿Qué eran? Comentarios peyorativos, sí, humillaciones. humillaciones, comentarios que te podían de verdad, o sea, hundir y no levantarte nunca más y decir, yo no sirvo para el fútbol, yo no sirvo para esto, o sea, ya no más. Entonces, es como decir, en su momento, estaba causando un daño mental y psicológico. Entonces, Claro. Hubo ese momento de bloqueo mental, incluso yo lo he compartido con amistades donde hubo un momento donde yo no quería volver a la selección, realmente por percibir ese tipo de trato. Entonces creo que una de mis compañeras, que en este caso por la cual alzamos la voz, fue como la más afectada sobre el tema, de que realmente sí vivió y, o sea, ver cómo ella nos contaba eso, para nosotras fue doloroso. O sea, lo cayó. Ella más fue abusada de fue manera sexual. abusada. Pero Sí, fíjate sí. que es interesante porque hay caminos, ¿no? Y un poco lo que estábamos hablando antes. Hay alternativas frente al asunto del abuso. O sea, tú puedes elegir alzar la voz, generar conciencia, no repetir una historia, o por el contrario, puedes quedarte atrapado allí y repetirlo. Y entonces ahí pasas de haber sido víctima a victimario y entonces adquieres un grado de Sí. responsabilidad, porque todas las personas pueden vivir eventos traumáticos en su vida. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Es clave. ¿Cómo salimos de eso? Claro, y sobre todo porque suele haber un algo más que un tema que se repite del que tú no eres consciente y ya, sino que empieza a haber un grado de satisfacción en causar este malestar al otro, porque fíjate que incluso los niños pequeños reconocen tempranamente que eso que está pasando no está bien, y eso que está pasando que no está bien, el adulto también lo sabe. Y sin embargo, porque de lo contrario, no le dirías al niño, no digas nada, si tú le dices a tu mamá, entonces yo le voy a hacer daño, si tú tal cosa, si tú estuvieras en el terreno de algo que sabes que está correcto, tú no amenazas a nadie. Claro, porque normalmente esto viene acompañado por una manipulación monstruosa, ¿no? De moldear esa mente para que accione tal como tú lo deseas. Y precisamente esta pregunta era para ustedes, como padres, como entorno del niño abusado, ¿qué nos debe activar las alarmas y cómo encarar un caso de abuso? A ver, yo intuyo que un profesor, que un familiar está abusando de un menor de mi entorno, ¿qué hago? Fíjate, hay unas señales de alerta que pone como que tuviéramos un semáforo, ¿no? Aquí está pasando algo. Si tenemos niños pequeños, el niño empieza a tener conductas regresivas. Un niño que ya no se orinaba, que ya no se hacía pupú encima, comienza a orinarse, comienza a aislarse, llora por todo, o tiene problemas de comportamiento, que ha estado muy tranquilito y de repente empieza con rabietas, a golpear a la mamá o al compañerito en el colegio que no había hecho nunca nada, empieza con problemas en el colegio, también hay problemas del apetito, o come mucho o no quiere comer nada, o tiene problemas del sueño. Hay una señal, por ejemplo, un par de señales que a mí me parece que sí, que son decisivas, ¿no? Hay veces que vemos algunos de estos cambios que pueden aparecer en abuso o en otras formas de violencia. Pero cuando los niños, por ejemplo, dibujan escenas sexuales explícitas, cuando las representan en el juego, ahí hay una señal muy clara. Porque, a ver, los niños tienen teorías sexuales. Y como tú le preguntas a un niño de 5 o 6 años, ¿cómo vienen los niños al mundo? Entonces hacen cosas divertidísimas, ponen de repente, qué sé yo, la Barbie, el Ken entonces se para encima de la cabeza de la Barbie y entonces resulta que así viene. Estas son teorías sexuales infantiles. La erotización, Claro, la ahora, erotización en el niño es claro, importantísimo. pero cuando la masturbación. escena es explícita, que se parece más a una película porno que a una cosa que puede venir en el terreno de la fantasía, esa imagen no aparece allí de manera espontánea. O la vio, o se la practicaron. Entonces, evidentemente que es una señal de altísimo riesgo. Pero para el padre también es muy importante estos niñitos que empiezan a masturbarse.
Ok. que nunca lo han hecho y empiezan A edad temprana, a digamos, edad porque en la temprana. adolescencia pareciera Claro, un sí. comportamiento En la lógico y natural, adolescencia pero igual. ok. Los niños pequeños empiezan, entonces te llega motivo de consulta porque se frotan los genitales con los muebles o con el peluchito, con algo. Ahí está pasando Sobre algo. todo de forma compulsiva. O sea, Compulsiva, porque puede exacto. haber un tema de que el cuerpo responde al placer. Justamente estás dando con algo que quería preguntarles, porque sí, el cuerpo responde al placer y cuando hay una aproximación sexual hay estímulos que son placenteros y un niño no está exento de eso. Más allá del trauma puede aparecer el placer y entonces no estar muy claro si lo que está pasando es bueno o no, porque como me está gustando, pero algo me dice dentro de mí que este no es el camino correcto, que esta no era la persona correcta, entra en conflicto ese individuo. Ahí viene la culpa. Porque justo una de las... O sea, cuando, por ejemplo, se trata de maltrato físico únicamente, tú sabes que eso no está bien. Tú luego lo puedes normalizar, pero es más fácil entender que eso no está bien. Pero entender que algo no está bien y que tú puedes haber experimentado placer. Incluso hay víctimas que te dicen que activamente buscaban luego al agresor, pero porque claro, no entiendes que estás en una dinámica que altera tus percepciones sobre una serie de elementos, que de alguna forma te sobrepasa. Cuando hay una asimetría de poder tan grande es el adulto. O sea, pudiera venir un niño o un adulto a decirle que quiere tener algún tipo de relación o de intimidad sexual y el adulto está obligado a decir que no. Y por otro lado, por supuesto que viene una dimensión que quizás es lo más complicado, al menos es mi experiencia atendiendo personas que han sido víctimas y tiene que ver con el hecho de que no te creyeran. ¿Por qué? Claro, Porque cuando la víctima dice que esto está pasando y encuentra el deseo de silencio por parte de la familia, de no digas nada, cállate, o del que mira al otro lado. Pasa mucho cuando el agresor es uno de los Claro, padres. y Que la mamá le dice, no cercano. hables así de tu Y papá. generalmente el agresor está en un entorno de confianza. Esa idea del loco que va a aparecer en una esquina de un callejón puede pasar en una cada 100. Pero la mayoría de los agresores son personas que están en el entorno del niño. Entonces, para la familia es muy difícil de asimilar y es más fácil no creer, ignorar, decir, no, esto no es posible, a asumir que el tío, que el primo, que el hermano puede estar siendo parte de esto. Cuando estabas viviendo esta durísima experiencia, ¿lograste conversarlo con tus padres? Mira que estaba pensando justo en eso, el tema de los padres. Es como, más allá de eso, hacer un increíble llamado, una alerta, o sea, es porque a veces en ese momento ocurrían unas cosas. Uno, en esa ocasión teníamos como, no sé, 14, 15 años aproximadamente, ese proceso que estábamos viviendo, esa era la edad más o menos que había en el entorno a todas las jugadoras, y ver cómo una de esas jugadoras le comentaba a sus padres lo que estaba sucediendo y ver que sus padres le dijeran que cómo no la respaldaban, por así de sencillo. ¿Por qué? Porque ya no iban a tener cómo comer, porque ya no iban a tener cómo sobrevivir si ya no estaba en la selección, porque de ahí era donde estaban percibiendo ciertos ingresos para su familia. Entonces, ver cómo eso influía en el tema de que no le puedo decir a mi mamá porque no me va a apoyar. O sea, entonces Cabría preguntarse si esto convierte a los padres en cómplices, ¿no? Y lo pueden de llegar a alguna hacer, manera. pero hay que ver esto como en dos niveles. Tienes un nivel individual, por supuesto, de que tú eliges de alguna manera hacerte la vista gorda frente a un tema tan delicado y por supuesto que eso implica una responsabilidad, pero por otro lado hay que ver esto desde una lectura social. El agresor puede valerse de este tipo de prebendas o del miedo de las familias a quedarse sin recursos o utilizar estos elementos como una ficha de cambio para lograr acceder a potenciales víctimas. Pensemos incluso en una persona no patológica, ante el miedo de quedarte sin ingreso. Eso entonces hace que consciente o inconscientemente al final este papá es responsable de las decisiones que toma, pero tienes unas presiones adicionales que hacen que eso peor que a veces habita en el ser humano se manifieste en momentos Pero de crisis. ¿cómo permites el abuso? Porque el que está sufriendo es el hijo. Un abuso sexual, un abuso psicológico no se puede normalizar bajo ninguna ninguna manera. circunstancia. Justamente me hicieron recordar un caso que me pareció una atrocidad que ocurrió aquí en Tocorón, donde la novia de un preso le lleva a su hijo para celebrar el cumpleaños, el número 1, de hecho, y cuando el bebé está allí le dice, no, espérate, voy a salir a comprar Sale y lo unos deja, refrescos, deja a su bebé con su
papá, quien está preso por delitos de abuso sexual a menores, y al regresar el niño está, bueno, desmembrado, desangrándose, moribundo. Entonces, bueno, ella dice que no sabía lo que estaba pasando, pero prácticamente luce en perspectiva como que lo llevó para que eso ocurriera. ¿Qué tan recurrentes son estos casos atroces de pedofilia dentro del núcleo de un hogar? Mira, se ve muy frecuentemente. Se ve muy frecuente porque, ¿qué pasa? Cuando estas mamás son muy dependientes del pedófilo o del abusador, se queda allí. O sea, se dice, no, ella se va. Hay mamás que se van del hogar, botan al hombre y no quieren nada y lo denuncian, pero hay otras que no, porque dicen, bueno, lo que estaba diciendo es, no puedo comer, él es el que me mantiene, pero tú puedes hacer algo. Pero ¿qué ocurre? Que venimos de una historia, fíjate, venimos de una sociedad de quien te hace llorar es quien te ama, de te pego porque te quiero, de todos estos temas que de alguna manera normalizan la violencia, y frente a la violencia las personas tienen una dificultad marcada para actuar en su rol de protección. Claro, luego podemos ver cosas muchísimo más graves que están en el orden de la perversión, donde conscientemente hay una claridad de que se está causando daño. Ahora, en medio de este tipo de situaciones, yo diría, vemos que a medida que se deteriora el tejido social, en esa misma medida, por supuesto, los casos de abuso sexual se ven de manera más franca. Porque además hay otra cosa, ¿no? Que yo no sé si es un factor o no, pero lo traía como en la mente. Yo venía pensando, la expectativa de vida del hombre era mucho más corta que ahora, y se acostumbraba, era normal, que las bisabuelas, las tatarabuelas, a eso de los 14 años ya estuvieran casadas, y estuvieran... Serían relaciones abusivas hoy. Ajá. Las veríamos Lo abusivas en hoy. aquel momento es el génesis de la pedofilia. Es que hay un tema, Claro, hay un tema exacto, cultural. Porque fíjate, para ser pedófilo tienes que tener una posición de poder 5 años más que el niño que está abusando. O sea, cuando se casan estas personas pequeñas, 14, 15 años, que era lo que se hacía antes, con un adulto, y eso sería considerado. Hoy día lo consideramos una pedofilia. ¿Y qué tenemos? Que hay un perfil del pedófilo que antes tenía, fíjate que a medida que va avanzando, así como avanza la tecnología, también van avanzando todos los estudios. Antes se decía que el pedófilo era un hombre bajito, que tenía una discapacidad intelectual, que era de zurdo, o sea que tenía como el perfil ese que se ve así como que es el enfermito, ese es el pedófilo. Eso es mentira. Y es mentira, Okay. porque el pedófilo puede ser cualquier persona que tú veas que sea un alto ejecutivo o una persona el que menos te espera. El Claro, mundo porque, chirino, por favor, ustedes claro, que pertenecen a esta área, un profesional, un Mientras sacerdote. mayor validez aparente tiene, de alguna manera tiene la posibilidad de obrar con impunidad, que es un poco lo que decía hace un rato. No es el loco de la esquina, es probablemente un familiar, una persona del círculo de confianza que utiliza este paraguas. Ahora, creo que también hay que leer la cultura en su tiempo. ¿Y por qué digo esto? Porque, a ver, si revisamos 2, 3 generaciones atrás, esto que hoy consideraríamos relaciones que pueden ser abusivas por esa simetría en edad, en poder, en ese momento no eran consideradas socialmente como abusivas. Claro. Ahora, en este tiempo sabemos que eso produce un conjunto de efectos perjudiciales. Y a lo mejor los abuelos se amaron hace 90, hace 60 años, se amaron increíblemente y vivieron una vida aparentemente feliz. Sin embargo, hoy sabemos que eso no está bien. De la misma manera que antes pensábamos que pegar a los niños era aceptable y hoy sabemos que los efectos son negativos, creo que hoy tenemos un entendimiento distinto. Estoy de acuerdo contigo en que no podemos juzgar personajes o hechos del pasado con reglas o preceptos del presente. Pero yo sí quería como aterrizar un tema, ¿no? Que a lo mejor a nadie le hace ruido. A mí sí. Yo digo, la mayoría de edad es una cosa tan relativa porque asumimos que sabemos a qué edad un individuo estaba formado y tiene criterio para salir al paso de la vida. Entonces, en democracia ya a los 18 años tú puedes votar. En Estados Unidos tú puedes portar un arma. Pero no te sirven un trago hasta tanto no tengas 21. Allí es donde yo digo, me hace un poquito de ruido. Entonces, bueno, un menor de 18 años de edad que es seducido por un adulto es un caso de pedofilia. Pero ¿qué pasa con esas brechas
de edad que son importantes, que a lo mejor la persona no es menor de edad, no tiene 18, tiene 19. Claro, pero se dan relaciones que sencillamente son abusivas y que pueden derivar tanto en abuso psicológico como físico, incluso sexual, ¿no? No toda forma de abuso necesariamente va en esa dirección. Fíjate el ejemplo con respecto al tema deportivo, es decir, no necesariamente tiene que ver con la gratificación sexual, pero alguien puede actuar de manera abusiva y que justamente producto de esas asimetrías de poder, del temor de quedarme sin empleo o incluso de que no sé cómo reaccionar frente a esto, puedo terminar pasando mucho tiempo siendo víctima sin atreverse a alzar la voz. O sea, un adulto o un muchacho que tenga ya de 18 años, a partir de 16 años, para considerarse un pedófilo es cuando es un niño, el objeto de atracción es un niño. Ya cuando se convierte en adolescente, más de 14 años, 15 años, ya eso no es atractivo. Claro, es un abusador sexual, pero, no es un pedófilo. Sigue siendo delictivo. Sigue siendo delictivo, exacto. En tu caso, yo quisiera, si es posible, que nos describas a este individuo que abusó psicológica y sexualmente no solamente de ti, de tus otras 23 compañeras, para un poco poder imaginarnos cómo es el perfil del individuo, ¿no? Era un buen entrenador, era un tipo muy estricto. ¿Cómo Mira, era él? es un tema que me genera, me conmueve muchísimo, porque en ese momento yo decía, está sacando la mejor versión de mí. O sea, con lo que me decía. Entonces yo... Con insultos, con insultos. maltrato. Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo veía como un entrenador súper top. Claro. Yo decía, qué increíble, o sea, y verdaderamente, ¿cuál fue mi virtud y el de mis compañeras? No quedarnos allí, sino seguir. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Nosotras lo veíamos de esa manera. Acá, hoy, acá reunidos todos, yo digo, es como, estaba loco. O sea, porque no era que te estaba enseñando a ser disciplinado, no era que te estaba enseñando algunos modales, no. Era todo lo contrario, era una persona súper agresiva, grosera. Déspota. O sea, todo déspota, esa es la palabra perfecta. Trató de aproximarse a ti y tú crees que supiste colocar tus límites. Sí, supe colocar mis límites en cierta manera porque, bueno, el hecho de no querer volver a la selección fue un límite que dije, o sea, yo no vuelvo. ¿Por qué? Porque esa no es la manera de trabajar ni de tratar a una jugadora, ¿sí? Por el simple hecho de que tú no le correspondes algo. Entonces, ¿a dónde estoy llegando con todo Perdóname que te lo pregunte. Yo hago esto en ánimos también de generar una suerte de despertar, ¿no? De conciencia, porque pareciera que muchos andamos por la vida dormidos y no vemos lo que nos está pasando justamente al lado. ¿Cuáles fueron esas cosas que activaron tus alarmas? ¿Cuáles fueron las invitaciones que tú entendiste que no eran buenas? ¿En qué momento entendiste que más allá del grito o el llamado de atención había cosas que eran raras, cosas que tuviste, que tal vez tus compañeras no pudieron ver? Sí, mira, fue en un momento donde realmente me sentí súper triste, donde me sentía por el piso, realmente. Entonces yo dije, si yo estoy haciendo lo que a mí me gusta, lo que me apasiona, ¿por qué yo tengo que dejar que alguien me trate como una basura? Allí fue mi reacción. Incluso ni siquiera en el momento lo compartí con mi familia, porque realmente yo lo comparto con mi familia después que yo salgo de ese caos. O sea, realmente quien salió del caos fue Génesis, sola. O sea, yo no tuve a nadie, y no porque no lo tenga, porque mi familia creo que ha sido el apoyo incondicional, sino por miedo a decir algo. Entonces tuve el atrevimiento de ser yo quien tomara la decisión y decir, ya no más. Entonces, empecé a notar que algo no estaba bien, no era normal percibir tantas cosas así Pero había insinuaciones. insinuaciones. Había insinuaciones, sí. ¿Por qué? Porque en momentos, en ocasiones pasaba algo. Porque compañeras en la habitación del entrenador. O sea, ¿por qué? ¿Cuál era la necesidad de que una compañera estuviera en su habitación? O sea, yo no le encontraba sentido a eso. Incluso yo presencié, me acuerdo, en uno de los hoteles, estábamos en una concentración y estaban dos de mis compañeras en la habitación de él. Y yo llego, nos estaban entregando unos zapatos que nos habían dado, la Adidas, todo el cuento. Bueno, llego y yo veo como movimientos raros, las chicas se quedan como cohibidas, claro, al ver, porque
realmente yo no estaba participando de eso y capaz ellas también cohibidas del miedo de que descubrieran lo que estaba pasando. Entonces, el yo ver ese movimiento raro, o sea, era una niña, pero tampoco era tan tonta para no saber que algo no estaba bien. Entonces, allí es donde yo tomo la decisión de decir, no más. O sea, esto no está bien, me alejo. ¿Hablaste con tus compañeras en ese momento? En ese momento absolutamente nadie habló. Pero fíjate algo que tú dices que a mí me parece que es súper importante. A pesar de que en la primera de cambio no le dijiste a tu familia, porque además esto hay que entenderlo, elaborar un trauma como este, o sea, la gente incluso a veces dice, si se te olvidaron detalles, si la historia no te cuadra de arranque, entonces debe ser mentira, y es todo lo contrario. En las historias de las víctimas suele haber recuerdos que son fragmentados, que no van apareciendo poco a poco, que en las primeras de cambio no te logras dar cuenta por completo, y es más adelante que tú logras como ver eso en claro. Pero tú dijiste algo que a mí me parece fantástico, y es que tú pudiste darte cuenta que algo no estaba bien. ¿Y por qué te puedes dar cuenta que algo no está bien? Porque hay un lugar de base en casa, hay un lugar de base en mi entorno que me permite reconocer que hay relaciones que son sanas y que hay relaciones que no lo son. Ahora, ¿qué ocurre? Que si el agresor sexual generalmente va a tratar de detectar quiénes son personas vulnerables que van a tener mayor dificultad. Porque si tú vienes de un entorno sano, cuando el agresor se acerca y te plantea algo que es incorrecto, tú le dices, papá, agarra para otro lado. O tomas distancia o dices, yo aquí no. Pero ¿qué pasa si esa víctima, a quien selecciona esta persona, no logra reconocer la distancia entre el cariño y el abuso, entre el afecto y la agresión, entre la humillación y no sé, y el amor? Entonces, evidentemente es un depredador, claro, elige a su presa, claro. Sí, porque sabe a quién. Claro, hay esa cuestión de seducir. ¿Cómo seduce un entrenador a la muchacha? Tan jovencita, te voy a ofrecer esto. Promesas de éxito. Mira, yo te trato así, pero es para que tú tengas la fortaleza, para que te bajes y baja a otro nivel más grande. Entonces empieza a darle obsequios, empieza a tratarla bien bonito. Preferencia, ley del hielo. Preferencia. Entonces, claro, hay en la parte que dice Génesis, no lo decimos por miedo, y es verdad, porque hay una parte del secreto. El secreto que el pedófilo le dice a los niños que son vulnerables. Claro, no además, puedes decir esto. Imagínate, un adulto a veces no sabe cómo encarar una adversidad. Imagínate un niño, ¿no? Claro, le dice, lo va a perder, ¿no? Quería conversar con ustedes el tema de la culpa, porque hemos hablado de la víctima, cómo se impregna de esa culpa, pero yo me pregunto si en ocasiones el pedófilo o el pederasta también la siente. Entonces, esta larguísima pregunta de si arrepiente un pedófilo, ¿hay remordimiento a sabiendas de que lo que estás haciendo es horrible? Para que exista arrepentimiento tiene que haber de alguna manera allí una estructura de personalidad que admita esto, y no todas las personas que son agresores sexuales tienen una estructura de personalidad que les permita conectar empáticamente con el otro, y a pesar de hacer algo que no pudiste, o sea, que no estaba bien, tratar de o rectificar o enmendar o asumir tu responsabilidad. Bueno, no todo en la vida se puede enmendar. Pero hay algunos pedófilos pedófilos que tienen culpa. Claro. Y sí se arrepiente con lo que habla. Pero no es un instinto como el del asesino en serie. No. Que, Lo que pasa es que yo sé que matar es malo, pero igual salgo y mato. Pero es que depende, diferenciar. porque hay que diferenciar. Hay unos pedófilos que tienen otros problemas. Suponte una persona que tiene un problema de organicidad cerebral, que empezó y abusó del niño, pero después dice, yo no lo quería hacer. Hay otro que tiene una estructura de personalidad psicopática, que ese no va a tener arrepentimiento, pero más nunca en la vida. O sea, que algunos pedófilos son literalmente unos enfermos. Algunos tienen. Y otros no. O sea, todos son. La pedofilia todos es son- una- Sí, a bueno, ver, pero la peda- algunos están, digamos, médicamente. Es que tienen a ver, alguna identificados. situación. la pedofilia es una parafilia de cualquier forma, o sea, implica un diagnóstico. Ahora, el agresor sexual, que ya no es un pedófilo, que es un pederasta y que actúa como un depredador sexual, que puede ser con adolescentes, con niños o con otras Ese no personas, tiene culpa. ese probablemente no experimenta culpa de la manera en que no. otros Placer. sino que puede experimentar, de hecho, gratificación en causar sufrimiento. Pareciera que la pena máxima se queda corta. Yo no creo en la pena de muerte, pero hay casos en los que tú dices no hay justicia, no hay tienes. justicia. no Lamentablemente tienes aquí en manera. Venezuela Bueno, y solamente la pena ¿y ¿Y máxima cuáles son las 30 años. condiciones también de Ustedes- nuestro sistema? ¿A ustedes les ha llegado alguna vez un pedófilo pidiéndoles ayuda? Mira, No. tengo Sí, este instinto, sí. tengo esta apetencia, ayúdame. ¿Sí? Sí, se ha llegado, pero fíjate, los pedófilos que acuden a consulta privada es para conseguir algún beneficio.
Okay. ¿Ves? Para conseguir algún beneficio, porque es voy Un para un indulto. psiquiatra para que diga que tengo una enfermedad, pero eso no lo exime, Claro. porque tiene que pagar. En nuestro sistema penal no hay garantías de rehabilitación, es decir, esta no es una gente que va a estar recibiendo atención psiquiátrica, psicológica, adecuada, que va a permitir que esa persona que entró a la prisión salga mejor. Eso no es una realidad para nuestro contexto. Sino lo contrario. Lo contrario, y luego tienes el elemento de que, bueno, realmente cuáles son las alternativas efectivas comprobadas de tratamiento para este tipo de personas. Realmente no son alentadoras los pronósticos. Penalmente el pedófilo tiene que pagar por el acto siempre que se denuncie, pero cuando no se denuncia, eso queda allí expuesto y es lo que ocurre frecuentemente. La única solución pareciera es hacer este ejercicio que estamos haciendo. Sí, prevención. Y crear, bueno, un llamado de conciencia importante, además conocimiento profundo del tema prevención, porque como me dicen, no hay un tratamiento. De hecho, quiero hablar de ese movimiento pro pedófilos que surgió, pero Génesis, yo te miraba mientras ellos conversaban y me preguntaban si alguien como tu entrenador eventualmente te pidiera disculpas y admitiera que se equivocó, ¿tú sientes que es posible perdonar? Sí, yo creo en el perdón realmente, pero el daño que causó fue bastante. Entonces, allí no sabría cómo manejarlo. Perdón no es igual a reconciliación. Sí, o sea, yo de verdad no Te sabría. admiro porque yo no lo hubiese perdonado, O sea, no lo perdonaría nunca, soy Sí, rencorosa, pero me no parece sabría. que- O sea, que- de no, verdad. pero es valioso. Y ni siquiera lo espero. O sea, le diría a la vida que no me lo presentara. Creo que ella es un tema superado de mi parte. Pude tratar con muchos psicólogos en su momento. Entonces creo que ya mi mente está bastante fuerte como para decir, te perdono. O sea, de verdad. No lo espero. Sin embargo, si se presentara esa oportunidad, creo que diría... Es loable, pero Pero he leído no sé- sus reacciones y está lejos de muy, hacer un acto de humildad. Sí, y está como- muy Sí, lejos si no lo claro, hizo. ella perdona si no para lo- ella avanzar en su Exacto, camino. sí, pero porque no, es que no tiene realmente lo perdonar. hago es Claro, por mí, no, claro, no, no no tiene por que él. perdonarlo Claro, a no él. implica que ahora volvemos al punto cero como si nada hubiese Sí, pasado, sí, sino no, que no, tú claro. te O sea, no es desenganchas que de la tiene que ecuación. perdonarlo para después hablarle, no. Ella perdona para ella continuar adelante, elaborar su trauma y seguir haciendo, y de hecho lo ha hecho porque está haciendo cosas muy exitosas. Génesis, la felicito, de verdad que No, ha seguido maravillosa adelante, es esta maravillosa niña. y nos representa a nosotros y Estoy nos va a súper seguir orgullosa, representando. ¿no? orgullosa de que verdad estés aquí sí. y además del valor de abrir esta puerta y de hablar estos temas. Yo siento que tenemos que ser bastante ruidosos, así como también ruidosa fue en algún momento esa campaña que hicieron los pedófilos por ser admitidos como un movimiento de amor hacia los niños. De hecho, se identificaban con las siglas MAP por su nombre en inglés y ellos tenían una bandera y todo. Quisieron pintarse un poco como una arista de la comunidad LGBT, la misma comunidad LGBT. Dicen, no, ellos no tienen nada que ver con nosotros, pero este movimiento que yo creí que era novedoso, cuando me pongo a curiosear y a indagar, encuentro que nace a finales de la década de los 50 y no entiendo cómo tienen tantas décadas buscando visibilidad. ¿Hay cabida para que algo así se formalice, para que eventualmente en este loco mundo en el que vivimos esas voces sean escuchadas? Bueno, yo creo que hay que justo en la medida en que existan organizaciones, personas que puedan alertar sobre esto, creo que se reduce el riesgo. Sin embargo, no podemos relajarnos y entender que dentro de esta apertura que hay hacia las nuevas formas de entender la sexualidad y la identidad, de ninguna manera podemos equiparar lo que representa una orientación sexual o una orientación o una identidad de género entre pares en condiciones no abusivas Sí, y que pero- está en el orden de los derechos humanos con lo que Sí, va a pero representar acuérdate las que- asimetrías de que poder. esto no se puede, o sea, tenemos que luchar contra esto. ¿Por qué? Porque no solamente es el abuso sexual que hace el pedófilo, sino que detrás de esto tenemos la trata de niños, la esclavitud que todavía sigue siendo, el tráfico. Siempre que un adulto tenga relaciones sexuales con un niño, con o sin su consentimiento, ahí se está constituyendo un abuso que dejará condiciones y dejará marcas imborrables. Es decir, se puede vivir, se puede superar con tratamiento psicológico y acompañamiento. Un niño que ha Sí, sido pero- víctima puede continuar su vida, pero no podrá borrar que Nunca eso va a pasó. Entonces es No, Y importante el alertarlo. trauma sí se puede desdibujar. Puede un encuentro sexual en una edad inadecuada
de marcar mi identidad de género, mi preferencia Sí, sexual, claro. mi manera de aproximarme a mi pareja, puede desencadenar en una espiral de traumas que se pierde de vista. Claro, porque fíjate, por eso que no podemos normalizar este tipo de situaciones, porque hay consecuencias a corto plazo, mediano Claro. y largo plazo. Ahora, pero es importantísimo de sí marcar la franja de que la orientación sexual no tiene nada que ver con haber sido víctima de abuso. O sea, una persona Pero puede... si eres víctima de abuso de una persona de tu mismo género, Puede- por Sí, ejemplo, sí puede, sí puede. antes de tu A iniciación ver. espontánea sexual. Puede haber, es decir, fíjate, es un tema extremadamente delicado porque, a ver, una persona puede haber sido víctima de agresión sexual por parte de alguien de su mismo sexo y que esto no incida en su orientación. Puede ser un factor que incide en la manera de relacionarnos. Ahora, pero pensar que, por ejemplo, el niño resulta ser un hombre luego homosexual porque fue víctima de abuso sexual sería quedarnos en una Claro, visión pero retrógrada. tampoco podemos decir que no. O sea, así como dije, no todo pedófilo se convierte en pederasta y tampoco todo abusado se convierte en pedófilo. Es igual, los niños que han tenido trauma, porque yo veo muchos niños que han tenido trauma, tienen problemas a la hora de la orientación sexual. ¿Por qué? Porque si tienen un trauma con un hombre, entonces y en la casa, porque tiene que ver con muchos factores. Si en la casa tu padre ausente ha tenido es víctima de violencia sexual, entonces ella tiene una figura desdibujada de la figura masculina. Entonces él tiene que elaborar ese trauma para que pueda tener una orientación sexual adecuada. No quiere decir que todos, pero sí afecta ese Bueno, trauma. yo quisiera saber, ¿qué esperarías tú de la justicia de nuestro país respecto a este personaje sombrío que empañó de algún modo una etapa de tu vida y la de tus compañeras? ¿Qué esperarías tú? ¿Qué le dices a él? ¿Y qué le dices a los niños, a las niñas, a los adolescentes que hoy puedan estar siendo víctimas de la violencia? Hasta la actualidad desconocemos un poco el tema de en dónde se encuentra ubicado el personaje, porque de verdad que, bueno, se logró algo, y fue, destapar muchas cosas y incrementar que muchas personas puedan hablar y expresar, que también una de nuestras compañeras, la más afectada, pudiera abrirse y compartirlo con sus padres para que supieran una realidad. Pero más allá de eso, creo que ojalá no vuelva nunca más al fútbol femenino ni a ningún tipo de deporte, porque creo que afectaría un montón de chicas y adolescentes donde realmente no queremos que pasen por la situación que pasamos nosotras. Entonces creería que ojalá se haga justicia realmente, porque hasta el sol de hoy no se ha sabido absolutamente nada qué va a pasar con él, si va a haber alguna consecuencia por lo sucedido y por también respaldar a nosotras como jugadoras. Entonces también es esperar en algún momento esa respuesta de nuestra justicia de nuestro país y que pueda suceder algo en cierta manera muy positiva para nosotras, que al menos nos den como ese fresquito de que bueno, se pudo hacer algo, no que quede en vano. Claro, impune. Y por otro lado, para aquellos que están viviendo una experiencia quizás parecida a la que ustedes vivieron, ¿qué espaldarazo les puedes dar? No, decirles que no se lo callen. O sea, creo que eso va a generar un daño increíble el callárselo, creo que eso no los va a dejar avanzar. Entonces creo que es buscar una persona cercana, alguien que sientan esa confianza de poder compartir, expresar lo que están viviendo, para que esa persona en cierta manera pueda ayudar o pueda buscar otra orientación para poder destapar cualquier situación que estén pasando. Aura y Abel, ¿cuáles son los pasos esenciales para atajar a tiempo la violencia infantil? Mira, yo creo que, a ver, la principal esperanza tiene que ver con el hecho de que se puede recuperar a alguien que ha vivido una situación de abuso sexual, sí, sin duda. Pero para esto necesitas del acompañamiento terapéutico, legal, familiar, que haga posible que tú recompongas tu forma de relacionarte con el mundo. Pero sí se puede, o sea, definitivamente sí, y es una recuperación menos compleja de lo que pareciera, y no quiero con esto simplificar la experiencia, sino decir que no es algo con lo que no es una cruz con la que estás condenado a cargar por el resto de tu vida, sin lugar a dudas. Entonces yo creo que hay que entender que la justicia también es clave, y para que pueda evitarse, y esto es importantísimo también verlo, no denunciar el caso que te afecta a ti, parece que se limita y muere contigo.
Pero en el momento que tú dejas de denunciar a un agresor sexual, estás dejando abierta la puerta y la ventana para que otros niños, otras mujeres, otros hombres, otras personas sean víctimas de lo mismo que tú sufriste. Entonces, la denuncia protege que otras personas sean víctimas de la violencia y yo creo que eso es fundamental entender. Claro, fíjate, tenemos que empezar a prevenir, a visualizar este problema que existe, porque con taparlo, callarlo y dejar de revictimizar a nuestras víctimas, porque cuando ocurre un abuso sexual, el no creerle, el no tener confianza en lo que está diciendo, es como revictimizarla nuevamente y además dejar de juzgar a la víctima, porque muchas veces se juzga, ay, ¿por qué te pusiste esa faldita y por eso fue que te abusaron? No, puede vestirse como quiera, o sea, ¿por qué no puede tener libertad para vestirse, para hablar, para expresar su cuerpo, exhibirlo? Puede tenerlo. Ahí estamos defendiendo al abusador. Entonces, tenemos que empezar a prevenir, cuidando a los niños, enseñándoles sobre la sexualidad acorde a su edad, decirle cómo deben protegerse, cómo deben cuidarse, si se siente incómodo de abrazar a alguien. No es obligatorio que abraces, ni saludes de besos, ni que te tengan que acariciar. No es obligatorio. Si tú no lo quieres hacer porque te sientes incómodo, comprenderle al niño, no lo hagas. Decirle, no lo hagas porque no tienes por qué hacerlo. No te puedes quedar solo con nadie. Tienes que estar siempre con alguien que te proteja. Entonces hay que empezar a cuidar a nuestros niños y adolescentes porque no se están cuidando. La verdad es que a mí me quedaron 1.000.000 de preguntas abiertas, pero el tiempo siempre es apremiante y será no una excusa, sino una razón para reencontrarnos. Sí. Les agradezco inmensamente a los tres por su tiempo, por venir a hablar conmigo de este tema y sobre todo por recordarnos que a pesar de la adversidad en la vida sí podemos pasar páginas y podemos volver a ser feliz, pero tenemos que actuar diferente para generar resultados diferentes. En esa medida, esta mesa de diálogo siempre estará abierta para este tipo de temas. Gracias a los tres por venir. Gracias. Ha sido un placer compartir con ustedes. Muchísimas gracias por poner al descubierto este tema que es bastante complejo. Hoy hemos explorado este tema de la forma más integral y humana posible. Y si existe una conclusión es que nuestra mejor herramienta es estar alerta y cuidar lo más prometedor que tiene la humanidad, su futuro. Yo soy Rosy Higuera, nos reencontramos en el próximo podcast. La invitación es para que se suscriban a mi canal, activen las notificaciones, dale like